Joseph Stiglitz recibió el Premio Nobel de Economía. En su discurso dijo que en el mundo había tres tipos de capitalismo. El capitalismo renano, que nace en Alemania y se difunde en varios países de Europa, en el que hay fuertes regulaciones y esas regulaciones se cumplen. Un capitalismo que él señaló como salvaje, que es el de Estados Unidos, donde hay muy pocas regulaciones, pero, aclaró, se cumplen. Y en tercer orden, dijo Stiglitz, hay un capitalismo de pillaje, que es el que anida en Latinoamérica. Un capitalismo con regulaciones mínimas que ni siquiera se cumplen. La pandemia muestra la rigidez de las reglas de juego de este capitalismo de pillaje en el que vivimos. Un capitalismo con regulaciones mínimas que no se cumplen. Un capitalismo en el que se evade y se fuga. Un capitalismo en el que las exportaciones de granos, de petróleo y mineras salen por declaración jurada sin un mínimo control estatal. Esa rigidez nos lleva a que no podemos cerrar la economía para salvar decenas de miles de vidas, porque el Estado no puede solventar el apoyo a la población y a las empresas. Entonces no cerramos porque la gente saldría a saquear supermercados, hundida en la miseria. Pero Argentina no vive en la miseria. Esta cosecha será la de mayor generación de dólares de la historia. Los mismos precios que en 2008, cuando se dio la 125, pero con una cosecha un 50% mayor, una montaña de plata. Todas las grandes empresas del país muestran balances fabulosos. Los productores del campo se convierten en megamillonarios, pero el Estado no puede mantenernos adentro de casa. No puede subir las retenciones, no puede cobrar un nuevo porte a las grandes fortunas porque todavía le cuesta cobrar el anterior. Ahora, este desquicio de muerte por injusticia perjudica solo a los pobres. No, hoy no hay camas ni para pobres ni para ricos. No cerramos porque los ricos no quieren pagarlo, pero al no cerrar mueren pobres y mueren ricos. Este sistema, cada día más injusto, siempre termina en el país perjudicando al 99%. Pasó en 2001, cuando los bancos se quedaron con los plazos fijos de todos. Pasó durante el macrismo, cuando la mayoría de las empresas, incluyendo a Molinos Río de la Plata, a Arcor, perdieron plata. Y pasa hoy, cuando hasta el más rico puede morir sin cuidado y sin oxígeno. Y esto recién empieza, porque pronto se van a empezar a fundir las prepagas y quien pagó OSDE durante 30 años no va a poder tener cobertura por COVID ni para nada. Porque el aumento descomunal de los medicamentos no regulados está fundiendo a las empresas de medicina. Es tan absurdo el sistema que a esos médicos que hoy necesitamos como el aire, les pagamos sueldo por debajo de la línea de pobreza. El sistema es injusto hasta la estupidez. Un país que produce alimentos para 600 millones de personas tiene 11 millones alimentándose en comedores. Y aquí no hay saqueos ni revoluciones, ¿eh? Aquí la injusticia se aguanta calladito. No se necesitan milicos para sostener la injusticia. La gente la vota y la convalida, convencida. Ahora bien, las encuestas dicen que la mayoría quiere un Estado más presente, que la mayoría quiere que los ricos paguen más impuestos, que la mayoría cree que los alimentos son demasiado caros. Hay una minoría sobrerepresentada en los medios que convence a muchos argentinos de votar a la derecha, pero guarda, mucho más convence al gobierno y a muchos dirigentes políticos de que es su voz la mayoritaria. Esa minoría se amplifica en los medios y convence a muchos que tienen poder, que es la mayoría. Pero los intereses de la minoría nos llevan a crisis recurrentes. La actitud de la derecha es egoísta, pero también, hoy por hoy, es suicida, es estúpida.
solo el Estado, manejando con mano firme, sostenido en la voluntad popular, puede salvar a los pobres del hambre y a los ricos de su propia estupidez. Buenos días, esto es Navarro 2023. Hay un tema que es la guita, ¿no? Es decir, a cada sector que se le dice que tiene que quedarse en la casa, habría que darle el dinero suficiente para que pueda quedarse en la casa. Así es. Sí. Y la verdad que el dinero está disponible porque estamos teniendo un déficit fiscal por abajo del que habíamos pensado, porque tenemos un sector en donde está ingresando una cantidad de dinero increíble. Digo, estamos teniendo los mismos precios de granos de la época de la 125, de 2008, pero con una cosecha un 50% más alta. Es decir, jamás el campo ganó tanto dinero. Entonces nosotros necesitamos subir las retenciones para bajar el precio de los alimentos, pero a la vez generaría ingresos en el Estado que le permitiría entonces darle dinero a la gente para que se quede adentro. Y bueno, ahí hay una decisión política para tomar, ¿no? Porque, mira, yo tengo algunos datos que me anoté recién. Ya empezó a caer la venta de alimentos nuevamente. Es decir, la gente no lo puede pagar. Es tremendo, ¿sí? eso. La gente, o sea, las ventas en supermercados cayeron un 5,8% en febrero. Este es el dato final con respecto a febrero de 2020. Y cayeron, ojo, un 1% contra 2019. Viste que siempre comparábamos con Macri y nos daba mejor, ¿no? Y estamos hablando de lo que se vende adentro de un supermercado, que la mayor parte de la facturación de un supermercado son cosas imprescindibles. Y esto es lógico que ocurra, porque ya hace varios meses, 6, en que los salarios pierden contra la inflación. Es decir, Alberto había logrado recuperar un poquito y después empezaron a perder. Entonces, si todos los meses el salario pierde contra la inflación, es obvio que después el supermercado va a vender menos. Y la verdad que hoy no es tan difícil darse cuenta de qué lado viene la inflación. Por un lado tenés esa inercia argentina, que en la época de Cristina se movía a un ritmo de 25% anual, y Macri la llevó al 50% y hoy se mueve en ese 50%. Y por otro lado una inflación importada, como se dice, el precio internacional de los commodities que subió, por ejemplo, no sé, el mineral de hierro subió un 99% en el último año. Piensen que esto es en dólares, ¿no? El caucho un 78%, un 67% el maíz y la soja, un 50% el aluminio, un 43% el algodón. Entonces, si vos no desacoplás esos precios internacionales, es obvio que acá no hay ningún salario que pueda seguirlos. Así que ahí hay que tomar medidas políticas, porque si no, la verdad es que enfermedad más hambre, bueno, ¿no? Es complicado. Es bien complicado el sufrimiento de la población. Y en algún caso podrá no ser hambre, porque pueden satisfacer esa necesidad, pero no le queda dinero para otras cosas. Así que no. Y bueno, y por último, por una cuestión electoral. O sea, porque todo indica porque viste que todos los sindicatos están cerrando en el 30, 35 con una inflación que marcha hacia el 50. Y todos dicen, bueno, después a fin de año te damos la diferencia, que además en general la mayoría de las pymes por ahí no podrían pagar más que eso. Pero la verdad es que a fin de año la elección ya pasó. Claro. ¿No? Y qué sé yo, en una situación tan complicada, yo creo que ahí debería repensarlo el gobierno, si realmente no le da el poder para avanzar, porque hoy, subir las retenciones hoy es llevar las ganancias del campo a 2 meses para atrás, no un año, ¿entendés? Porque todos los meses crecen las ganancias. Si la última vez que hicimos la cuenta con el equipo de economía del Destape, los productores agropecuarios habían duplicado sus ganancias en dólares, y eso fue hace 3 meses, bueno, hoy habrán subido un 130, un 140% sus ganancias en dólares. Entonces, es volverlos un poco atrás, para bajar el precio de los alimentos, para conseguir más recaudación, y con ese dinero el Estado pueda entonces darnos dinero para quedarnos adentro. Y yo, ahora voy a hacer un breve editorial, pero la verdad es que el capitalismo se vuelve tan rígido que termina siendo estúpido, porque si la gente no se queda adentro, va a subir la circulación, no va a haber camas, pero no hay camas ni para pobres ni para ricos. No hay oxígeno
ni para pobres ni para ricos. El gran productor agropecuario no tiene una clínica para él, no tiene una terapia intensiva para él. No va a poder salvar a su esposa, a su esposo, a su madre, a su hijo. Las prepagas están en una situación complicada. Guarda, uno siempre dice, uy, las prepagas. Sí, bueno, pero los medicamentos subieron un 1500% los que usan para el COVID. Y los tipos hoy ya no pueden subir mucho la cuota porque no la pueden cobrar. O sea, tienen un nivel de morosidad que las subas de las cuotas no están generando mayores ingresos, porque cada vez que suben pierden más. Entonces, la gente que hace, o sea, la persona de buen poder adquisitivo, que hace 30 años que paga un OSDE alto, no solo OSDE no le va a dar una cama para el COVID, pronto no se la va a dar para nada. Uh-huh. Entonces estamos llegando a una situación ridícula, en donde además el Estado, me da la impresión a mí que el gobierno cree que tiene menos poder que el que tiene. Sí. Porque la mayoría de los argentinos yo creo que están de acuerdo en salvar esta situación. Sí. Y hay otro punto a tener en cuenta, Roberto. Yo ayer veía un canal de televisión que tenía un móvil en Flores, en la avenida Avellaneda, donde están los comercios de ropa mayoristas. Y estaban, los comerciantes quejándose que claro, que no tenían clientes, porque la gente se está guardando sin restricciones. No hay ninguna restricción en este momento del gobierno con respecto a los comercios de ropa. Ninguna. Sin embargo, aún así estaban totalmente vacíos y te mostraban en la pantalla partida cómo estaba en diciembre esa misma calle, esa misma esquina y cómo estaba ahora. Y realmente es un desierto. Porque la gente no es estúpida. La gente se está guardando también porque se da cuenta de lo que está pasando. Más allá de que después salgan Larreta, Quirós o Acuña a decirle que está todo bien. La gente no es estúpida. Entonces, las medidas que no se tomen de manera planificada terminan sucediendo igual de manera espontánea. Y al suceder de manera espontánea no te permite tomar los recaudos para que sean lo más costo efectiva posible por un lado y para poder sostener lo que haya que sostener por el otro, sino que termina dándose de manera caótica y termina siendo mucho más costoso a la larga. Claro, claro. Pero bueno, nada, en estos días supongo que se dirimirá. Hay una posición clara que uno se da cuenta, un poco de información, un poco de percepción, que bueno, que toda la parte ahí, Cristina, Axel, Máximo, quisieran mayores restricciones. Y bueno, el presidente siempre debe ser el que más presiones tiene, porque es el que habla con otros actores y qué sé yo, y por él le cuesta un poco más tomar esas decisiones. A mí me parece que hay que hablar de plata. Yo entiendo que va a haber algún anuncio esta semana al respecto. El jueves creo que hay una reunión de gabinete económico y creo que se va a hablar de este tema. Uh-huh. Guzmán viene muy cerrado con eso, él dice, bueno, ya están las repro, qué sé yo, la situación no da para volver al IFE o al ATP. A mí me parece que es como decís vos, que no es una decisión, que eso va a ocurrir. Que eso va a ocurrir. Y además hay dinero, ya te digo, o sea, nosotros no somos Zambia, ¿viste? No somos un país pobre. Somos un país que hoy tiene muchos ingresos. Hoy esto no es el macrismo en donde hasta las grandes empresas perdían plata, no. Acá las grandes empresas están ganando mucha plata. Los supermercados están ganando mucha plata, los bancos están ganando mucha plata, los productores agropecuarios están ganando mucha plata. Uh-huh. Y la verdad que hoy ese egoísmo del sistema le juega también contra ellos. Sí, recién porque ellos también se van a quedar sin cama y sin oxígeno. Uh-huh. Sí, sí. Recién nos decía Julia Estrada que son buenos los números de la recaudación del aporte de las grandes fortunas. Pese a que hubo un grupito de 100 y pico que lo judicializaron, que eso se va a poder utilizar para lo que dice la ley, que es parte de salud, parte para las becas Progresar, parte para la construcción, pero bueno, el Estado va a tener esa guita que no va a poner en salud, en esas cosas, para por ahí pensar en un nuevo IFE o en algo similar, ¿no? Bueno, es que lo que tienen que dejar de pensar es en bajar el déficit fiscal, porque no es momento de bajar el déficit fiscal. Claro. Tienen que aprovechar esos ingresos extraordinarios que están teniendo por la liquidación de la cosecha y por el aporte de las grandes fortunas, justamente para distribuir entre la gente y que la gente se guarde y se quede en la casa. No quedarnos en casa hasta septiembre, octubre, pero sí hacer un corte bien fuerte que nos baje a otro nivel, porque nos estamos moviendo, aunque sea una meseta o una leve curva ascendente, en un nivel muy alto que ya sabemos que las camas no van a alcanzar. Y esto que se suma ahora, que no alcanza el oxígeno. Piensa en la palabra, ¿no? Pongámosla mentalmente. ¿Qué es que no te alcance el oxígeno? ¿Qué pasa cuando no te alcanza? ¿Cómo te sentís? Es terrorífico. Bueno,
¿No? Es terrorífico. No lo digamos así rápidamente, pongámoslo, a ver, sentilo. Te falta el oxígeno y la clínica donde estás no tiene oxígeno para darte. Entonces, a la pucha, este capitalismo salvaje en el que vivimos ya llega a la estupidez, porque eso le pasa a un millonario. No hay oxígeno guardado para los millonarios. No es así. No hay camas guardadas. No van a sacar a un pobre y lo van a tirar a la calle y van a poner a un millonario en la cama. Yo no me enteré, si me enterara lo contaría. Eso no ha ocurrido. ¿Viste? Entonces, la pucha, ¿cómo no nos damos cuenta ahora? ¿Cómo puede ser? Pero bueno, esos que no pagaron el impuesto a la riqueza, lo que hicieron fue un movimiento político. Digo, ¿por qué Pérez Compama, Nieto, Aranda? No es casual que justo todos los accionistas de Clarín y de La Nación no solo no hayan pagado, sino que hayan judicializado. Eso es algo político. Sí. ¿No? O sea, la gente del Ministerio de Economía le está diciendo a los grandes empresarios, pero flaco, oíme, todas las razones históricas, las que ustedes dicen que generan inflación, nosotros ya las calmamos. Acá no tenemos, acá me está llegando un mensaje que se escuchan voces, y es cierto, estoy escuchando voces, están entrando voces. Sí, pues micrófono. Ahí lo acomodamos. Debe ser de la producción. Eso es el dinero está, se podría recaudar y lo necesitamos todos. Y a mí me parece que este gobierno podría hacerlo, que tiene que dejar de creer lo que le dicen los medios. Que la gente no piensa como la tapa de Clarín, mucho menos piensa como La Nación Más. Eso es algo muy minoritario. Porque es una situación que se puede desmadrar. Sí. ¿No? Y está en nuestras manos. Hay países que no pueden. ¿Qué puede hacer Ecuador ante esto? No puede hacer nada. ¿Qué puede hacer Bolivia? No puede hacer nada. Por eso tienen los muertos en la calle. Nosotros sí. Tenemos ingresos extraordinarios en este momento. Extraordinarios. Sí. Así que bueno, porque yo creo que la decisión ahora es económica, ¿eh? La decisión ahora es económica. Necesitamos cortar, y para cortar hay que darle plata a la gente. Porque guarda. Y que le alcance. Perdón, y Roberto. espero que eso se entienda. Sí, claro, sí, esto no es 2020. Esto es después de un año de sufrimiento. Esto es después de un año en el que mucha gente perdió cosas. Va a haber que darle más plata que el año pasado. Claro, te iba a decir eso, porque es darle guita y que le alcance, porque recién hace un rato dábamos los números, por ejemplo, de la carne. La carne subió, siendo buenos, un 45%. Los alquileres ya están sin estar congelados. O sea, las 10 lucas del IFE hoy te alcanzan para la mitad de lo que te alcanzaban cuando se dio el IFE el año pasado. No, 10 lucas no pueden ser, claro. Yo veo, por ejemplo, que dicen, no, estamos dándole el repro a los bares y a los restaurantes. Bueno, son 18.000 pesos, qué sé yo, 18.000 pesos no es nada. No, y esos son trabajadores registrados. Claro. El IFE justamente era para todos los que estaban fuera de ese esquema. Buen punto. Y hay otra cuestión también, además de la cantidad, que es cómo se va a poner esto en juego, cómo se va a bajar este dinero a la calle. Y en ese sentido hay un sector del Ministerio de Economía, esto lo hemos charlado hace unos meses ya, pero estuve hablando el otro día de nuevo, que está trabajando muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la billetera electrónica que viene con la cuenta del Banco Nación que te dan cuando tenés una AUH o una jubilación y demás. Porque se está buscando alguna manera de que esto se pueda implementar, cuestión de que la gente pueda acceder a ese dinero usando directamente su teléfono, que puede ir a comprar. Hoy en día casi todos los comercios tienen el codiguito QR, el cuadradito ese que le sacás la foto y podés hacer directamente la transacción. ¿Por qué es importante esto? Porque si se logra implementar un IFE, o llámenlo como quieran, una transferencia de recursos muy grande hacia las bases, hacia la gente que está en una situación más complicada, y lográs que todo el consumo que se motoriza a través de eso permanezca en blanco, claro, permanezca en la economía formal, la inyección de recursos para el Estado va a ser fenomenal. Lo que vos decías recién sobre las retenciones, bueno, todavía mucho más, porque esos van a ser miles y miles de millones que van a permanecer en la economía formal, que van a pagar IVA, que van a pagar distintos impuestos, y que eso va a permitir
el desembolso no sea tan importante, que se sienta menos, porque el Estado va a estar recuperando parte de lo que desembolsa. Entonces también se está trabajando para ver cómo se implementa un método que además evite las colas en los cajeros, que evite todas esas imágenes que vimos cuando salió el primer IFE y que fueron un problema. Bueno, a lo mejor está la solución en el bolsillo de cada una de las personas. Sería muy interesante un avance en ese sentido. Así es, así es. Y bueno, y que hay mucho ruido también en Juntos por el Cambio, ¿no? Viste que, bueno, ayer me contaban que obviamente entre ellos hablaron de estos dichos de Patricia Bullrich de acusar a Alberto Fernández de genocidio, y ya había una bajada para que en La Nación Más se empiece a hablar de eso. De hecho lo hizo Feynman, y eso ha armado un debate, porque claramente es sacar los pies del plato, digamos, ¿no? Porque ¿para qué lo acusás de genocidio al presidente? Para sacarlo del poder, ¿no? Sí. Así que ha generado ahí un debate. De todas maneras, hay, qué sé yo creo que cada vez se confirma más de que Macri los ha espiado a todos y los tiene a todos agarrados de las bolas, y terminan haciendo lo que quiere él, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Sí, si no, no se comprende. Si no, no se comprende, porque lo que hizo Larreta en estos días, que muchos dicen, no, es una maniobra electoral. ¿Electoral para qué? El que, salvo que quiera seguir siendo jefe de gobierno, que no puede serlo. Si vos pensás a nivel país, todo lo que hizo fue un papelón. Sí. Más que ahora, estos días va a tener que aceptar que sí, que va a cambiar las cosas. No, y que se prorrogue además. Le duró una semana. ¿No? Sí. Así que electoralmente, sí. qué sé yo no. Se corrió del centro, ese centro tan buscado. Hay que ver si la Corte, Roberto, le da un... Digo, encima ahora estamos en manos de los 5 tipos de la Corte. Claro. Porque el gobierno ya ayer a la noche le envió sus argumentos a la Corte para sostener el DNU. El gobierno va a prorrogar el DNU. Digo, todos los asesores le dicen que lo prorrogue, sería medio raro que no lo haga. Lo va a prorrogar. Lo va a prorrogar. Imagínate ahora la Corte, que puede decidir lo que se le cante cuando se le cante. Si dice, no, el DNU no va. O sea, sí, no creo, no creo. No debería, no creo que la Corte tampoco se inmole por Rodríguez Larreta, pero es indescifrable. Pero bueno, esa es otra ficha que se va a mover esta semana. No creo que la Corte lo demore. Si no pasa a ser abstracto, porque el viernes ya se vence el DNU. Por más de que bueno, eso sería algo. No creo que se preocupe mucho porque sea abstracto. No. Son capaces. Han cajoneado tantas cosas. Qué sé yo. Bueno, Roberto, ¿vas a hacer editorial de vuelta? Veremos. ¿Nos vamos tranquilos o vas de vuelta? El de ayer fue fuerte. ¿Te parece? ¿Cómo les gusta calificar mis editoriales? ¿Son como el presidente ustedes? A mí me gustó. No, pará, yo te lo firmo. Decime, ¿dónde hay que poner la firma? Y te mando mi firma digital, así no nos vemos. El cadete dice que soy vehemente. ¿Quién dijo? El cadete. Vehemente. No, y Daddy ayer te bancó a full. No, acá estamos. Loco, pero si nos van a tratar de autoritarios, bueno, qué sé yo. Claro. Hagamos las cosas y listo. Si van a decir que somos Venezuela, seamos Venezuela. ¿No? Sí, no lo entendieron esa, viste que no entienden a veces. No lo entendieron, es una metáfora que está planté una palmera en la terraza de casa y no está creciendo, así que no estamos siendo Venezuela todavía. Qué absurdo eso, ¿no? De usar a Venezuela como media para calificar a Argentina, a España o a México. Porque yo lo he dicho muchas veces. En Venezuela se estatizaron más de 1.300 empresas, entre ellas todas las grandes, como si en Argentina un día dijeran, bueno, estaticemos Molinos, Arcor, Techín, La Serenísima, todo. O sea, se avanzó hacia la socialización de los bienes de producción, se avanzó hacia un sistema socialista. Eso no existió en ningún otro país. Después podés juzgar si estuvo bien o mal, qué sé yo, fue una decisión de los venezolanos. Pero no es comparable con nada eso. No hay ningún otro país que haya hecho eso. De hecho, nosotros podríamos con bastante más fidelidad hacia la verdad y la realidad decir que si hacemos las cosas como quiere Rodríguez Larreta, vamos camino hacia el Brasil. Claro, exactamente. Lo de Larreta en estos días fue Bolsonaro, ¿no? Negar la realidad. Se comportó como un negacionista.
¿Cómo le habíamos dicho, Ari? Jair Rodríguez Larrexit. Sí, Jair Rodríguez Larrexit. Claro, pues son comparaciones, pero bueno, ya ha calado, ¿no? Hay que les conté, lo tenía un empresario norteamericano que me llamó, que nos escucha, me decía que hay tipos de derecha que de toda la vida en Estados Unidos, que son estos anticastristas que viven en Miami, qué sé yo, y que ahora, como están a favor de los cuidados, les dicen comunistas. Como si nosotros le dijéramos, no sé, un día comunista de Esper, ¿viste? Qué sé yo. Hablando de Esper, viste que todo ese acuerdo de la derecha se está por romper por su amigo narcotraficante, ¿no? Le apareció ahí uno de los grandes aportantes, el que le da la guita, el que todos conocen. ¿Está preso? Está preso, sí, ahora se me escapa el apellido. Y aparece que López Murphy preferiría en el final de sus días no mancharse con esas cosas y se empezó a pudrir. Bueno, eso por ahí le sirve a Juntos por el Cambio, qué sé yo. Bueno, que se rompa esa derecha. Recién hice la prueba, Roberto, porque hace como 15 años estamos yendo a Venezuela. Si saliéramos en auto ahora de la puerta de la radio, llegamos en 4 días exactos. No puede ser, 4 días. 4 días, 100 horas dice. 100 horas me dice Google Maps. Yo le creo a Google. Parece Caminando, raro si a Bariloche son 2 días. son 4. Caminando son 1420 horas, Roberto. Son 60 días. Llegamos caminando a Venezuela. Claro. En bicicleta. Acá no está disponible en bicicleta. Bueno, siguiendo esa lógica, yo diría que si ni siquiera caminando nos da la cuenta, quiere decir que estamos yendo hacia otro lado. Claro. Claro. Por lo tanto, ellos están equivocados o mienten. Incluso con eso. Bueno, Roberto.